Hola a todos. Ahora vamos a ver lo que es visualización de datos usando la librería Matplotlib. Aquí vemos ya he montado mi drive. Importamos pandas. Importamos también los paquetes de Matplotlib como MPL o MPL. Importamos matplotlib.pyplot como PLT. Y como les había dicho antes, el estilo del Matplotlib. En este caso vamos a usar el estilo ggplot. También aquí pueden experimentar con la estética de los gráficos. Pueden reemplazar ggplot por Seaborn y 538. Ustedes pueden ver, pero yo he escogido aquí ggplot. Ejecuto. Ahora vamos a cargar nuestra data con el comando que ya vimos con anterioridad de pandas read CSV. Les recuerdo cómo vemos la ruta de nuestra data. Yo tengo aquí mi diario y quiero importar este CSV. Copiar ruta y la pego aquí. Ejecuto. Listo, ahora veo mi data y vemos que mi data está cargada. Aquí también notamos que es un índice automático, lo cual no queremos. Lo que queremos es que la fecha sea el índice y también que esté formateado correctamente, y es lo que vamos a hacer ahora. Primeramente aquí vamos a convertir la columna date, que se llama date, en datetime, como les especifiqué en la clase anterior, porque ahora son strings, ¿no es cierto? Ahora lo convertimos y en la misma celda vamos a estar estableciendo la columna date como el índice. Ejecutamos. Ahora vemos que es el índice y también está propiamente formateado. Ahora vamos a plotear de la forma más fácil. En este caso vamos a plotear la columna close. Vemos cómo se plotea. Aquí si quiero cambiar las dimensiones de mi gráfico y también el espesor de la línea, luego de esta forma. Esto es para ploteados rápidos, ¿sí? Pero ahora vamos a plotear gráficos múltiples, en este caso precio y volumen, dentro del mismo plot. Vamos a estar usando la sublibrería llamada subplot2grid, que es una forma más fácil y conveniente de plotear gráficos, en lugar de estar usando la sublibrería subplot, que es más complejo de entender. Ahora vamos a entender cómo funciona subplot2grid. Ahora, para ilustrar y explicar mucho mejor cómo funciona la librería subplot2grid, vamos a partir del nombre. Grid significa cuadrícula o malla, entonces de esta forma es como va a estar ubicando los gráficos. Si quiero poner uno, dos o más gráficos, vamos a pensar en una cuadrícula. Partamos de una cuadrícula que es 4×4. Tenemos 4 de base y 4 de altura. Por otro lado, también las cuadrículas utilizan índices. Entonces, este es el índice 0, 1, 2, 3. Estos son los índices de las filas. Entonces, toda esta fila va a tener el índice 0. Toda esta va a ser el índice 1, 2 y 3. Y de la misma manera las columnas. Esta columna va a ser el índice 0. Toda esta columna hacia abajo. Esta columna, el índice 1, 2 y 3. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Son columnas. Ahora imaginemos que quiero plotear de esta forma. Aquí. Quiero plotear lo que es el precio. Va a estar aquí. Y aquí voy a estar ploteando el volumen. Aquí va a estar el volumen. Entonces esto en código, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, para el primer gráfico, tengo que especificar desde dónde empieza. Todos los gráficos empiezan de izquierda a derecha y de hacia arriba hacia abajo. Entonces para el primer gráfico voy a establecer que empiece desde mi fila. Todas estas filas, recuerden, 0 y desde la columna 0. Entonces aquí estoy. Va a empezar desde aquí. Y para lo que es el segundo gráfico, va a empezar desde la fila 3. Recuerden que está 0, 1, 2, 3, que es la fila 3. Y desde la columna 0, estoy en la fila 3 y la columna es todo hacia abajo, la primera es 0. Entonces 3.0. Ya vamos a ver después en el código, van a entender mucho mejor. Entonces de esta forma se va a plotear. También hay dos parámetros muy importantes que son row span y call span. Como ya saben, row es filas y call se refiere a columnas.
Entonces, ¿cuánto se expande el gráfico? Si empiezo desde aquí, se va a expandir 3 filas. 1, 2, 3. Recuerden, el row span y el call span ya no funcionan como índices porque no estoy localizando, sino simplemente estoy diciendo cuánto quiero que se expanda. Entonces, como estas son filas, se va a expandir hacia abajo 3 filas. Les dice esta línea para saber que esto se refiere a las filas. Entonces va a contar 3 filas hacia abajo. En caso de que quiera expandir aquí, por ejemplo, 4 columnas, entonces aquí voy a hacer que se cuente 1, 2, 3, 4 columnas. Por ejemplo, aquí ya establecimos, y el row span y call span, les repito nuevamente que no refiere a los índices, sino más bien cuánto se va a expandir. Aquí row no se va a expandir más porque ya mi cuadrícula inicial es de 4×4 y ya no tengo a dónde más expandir. Entonces solo va a quedarse dentro de la fila que está señalada, fila con índice 3. ¿Y cuántas columnas se va a expandir? Son 4. 1, 2, 3, 4. Otro ejemplo. Ahora imaginemos que quiero plotear 3 gráficos. Vamos a plotear de esta forma. El primer gráfico va a estar aquí. El gráfico adentro puede estar lo que sea. Aquí puede ser el precio. El segundo gráfico va a estar aquí. Esto puede ser un histograma. Y el tercer gráfico va a estar acá. Sí, que igual puede ser cualquier tipo de gráfico. Ahora al inicio, de igual manera voy a establecer que mi cuadrícula va a ser 4×4. 4×4 y saben, base por altura. Ahora voy a situar las coordenadas de cada gráfico. El primer gráfico se especifica desde dónde empieza. Siempre empieza desde la esquina superior izquierda, que es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Todos van a empezar desde aquí. Ahora el primer gráfico vamos a decir que empieza desde la fila 0. Recuerden, esta es la fila. 1, 2, 3. Y columna 0, 1, 2, 3. Ahora aquí va a empezar de 0,0. Primero es la fila y después es la columna. Empieza desde la fila 0 y la columna 0. El segundo empieza desde la fila 0 y desde la columna 2. Recuerden, aquí estamos usando los índices. El tercer gráfico va a empezar desde el índice de la fila 2, desde la columna 0. Entonces inicialmente voy a colocar estas coordenadas. Lo que tengo que especificar después es cuánto se expande cada gráfico. Recordemos los parámetros para especificar cuánto se expande. Es row span, que es row es fila, y call span, cuánto se expande en el sentido de las columnas. Volviendo al ejemplo, el primer gráfico se va a expandir 2 filas o 2 rows, que es 1 y 2. Recuerden, aquí ya no estamos usando índices. Los índices es solamente para ubicar la posición de los gráficos. Ahora vamos a contar de forma natural, digamos, cuántos se expanden. Entonces aquí se va a expandir 2 filas, 1, 2. ¿Y cuántas columnas? 1, 2. El siguiente gráfico lo mismo, se expande 2 filas y 2 columnas. El tercer gráfico se expande 2 filas, pero la diferencia es que se expande ahora 4 columnas. Vamos a hacer un ejemplo para que entiendan esto mejor. Aquí les voy a mostrar de una forma más clara cómo pasamos lo que habíamos visto en esta ilustración del funcionamiento. Ahora, cómo pasamos de esto a lo que es código. Estamos aquí agrupado en 3 grupos. El primero es el gráfico superior izquierdo, que va a ser este. El segundo, gráfico superior derecho, por supuesto va a ser este. El tercero, gráfico inferior, que va a ser este. Ahora, todos ocupan básicamente los mismos parámetros, solo que cambia las coordenadas y cuánto se expande en el row o las filas y cuántas columnas se expande. Para el primero, llamamos a la sublibrería subplot2grid, que es parte de matplotlib, que lo definimos como PLT. La forma es 4×4, que es nuestra cuadrícula principal. Eso va a tener en común los 3 gráficos porque es la misma cuadrícula que vamos a estar ocupando para los 3.
Entonces por esto en Shape está 4×4, lo mismo para los tres gráficos. Ahora la localización o loc va a ser diferente. Como les decía, el primero empieza desde el índice 0, 0, la fila 0 y la columna 0. Fila 0 y columna 0. El segundo empieza desde la fila 0 y la columna 2. Fila 0 sigue una fila 0, pero este empieza desde la columna con el índice 2. El tercer gráfico empieza desde la fila con índice 2 y la fila y la columna 0, 2 y la columna 0. Ahora, ¿cuánto se va a expandir cada gráfico? Se expande en dos sentidos, ¿no? ¿Verdad? En el sentido vertical, ¿cuánto se expande? Y en el sentido horizontal. Para el sentido vertical, contamos las filas o rows. Para expandirse en sentido horizontal, contamos las columnas. Row span, que es cuánto se expande en filas. El primer gráfico se va a expandir dos filas. Como vemos aquí, se expande una fila, dos filas. El segundo gráfico también se va a expandir dos filas. Ahora, sigamos en el primero. Se expande 2. ¿Y cuántas columnas? 2. Se expande hacia abajo 1, 2. ¿Y cuántas columnas? 1, 2. ¿Sí? El segundo gráfico va a ser básicamente lo mismo. Se expande lo mismo. Se expande dos filas, dos rows y dos columnas. Perfecto. Ahora el tercer gráfico. Se expande de igual manera dos filas hacia abajo. Pero este va a correr 4 columnas horizontalmente. Entonces este va a estar... Se expande 2 hacia abajo y ¿cuántas columnas? 4. Listo, ahora sí en la siguiente línea de cada gráfico empezamos a colocar qué es lo que se va a plotear. En el primer gráfico voy a plotear lo que es la columna open. Siempre necesito para lo que es plot, el parámetro plot, los dos ejes, el eje X y el eje Y. El eje X, como sabemos, es la línea de tiempo, que es el índice, entonces ponemos data.index, que va a llamar al índice. Y en el eje Y va a estar sí los valores. Entonces aquí voy a estar llamando a la columna open. En el segundo gráfico es el mismo índice, de igual manera es el mismo índice en el tercero. Entonces este es el parámetro de X y este Y de los ejes. Ahora para el segundo gráfico voy a estar ploteando lo que es el precio de cierre o close, la columna close. Para el tercer gráfico voy a estar ploteando el precio high o el precio más alto. Ahora, ¿qué es lo que coloco en la tercera línea de cada grupo? Usamos el parámetro set y label o y label, que es el nombre de ese gráfico en el sentido del eje Y. Entonces va a estar escrito de forma vertical, no horizontal. Si quiero que esté escrito en forma horizontal, coloco aquí la X. Entonces, para que vean la diferencia, en el tercer gráfico vamos a colocar el nombre en el eje X y los dos primeros en el eje Y, seguido de la palabra label. Que quiero, aquí puedo poner lo que yo quiera, es un string, como ustedes ven aquí están las comillas. Para identificar voy a escribir precio open, para el segundo precio close y para el tercero precio high. Ahora la última línea que está aquí separada va a establecer las dimensiones de mi gráfico. Voy a hacerlo de 15×8. Ejecutamos. Y vemos que está hecho exactamente como lo diseñé aquí. ¿Sí? Aquí si quieren que se vea igual a esto, si quieren barras en vez de una línea, simplemente cambiamos acá. Estamos en el segundo. Aquí. En la línea la cual dibuja el precio, coloco barra o bar en inglés. Y vemos aquí tengo. Recuerden, esto es solo para ilustrar cómo funciona el subplot to grid. En la práctica, el momento que queramos entender nuestros data financiera, lógicamente lo plotearíamos de otra forma. Ahora, esta es la forma en la cual ilustramos esto. Aquí, como si queremos hacer otro ejemplo, vamos a comentar estas dos líneas. Vamos solo a ocupar el gráfico superior. Y vamos a hacerle que se expanda este primer gráfico todo hacia la derecha.
Entonces aquí en columnas, cuánto se va a expandir, ya no coloco 2, sino coloco 4. Ploteamos. Y vemos que se ha expandido. Son los dos gráficos básicamente los mismos, porque el primero es el precio del Open y el precio más alto. Ahora aquí vamos a colocar el volumen en vez de el precio. Aquí colocamos, vamos a estar llamando la columna llamada volume, que es el volumen. Aquí cambiamos volumen y aquí colocamos barras porque el volumen es siempre ploteado en barras. Ahora está mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer... ahora los gráficos, la altura de los gráficos están los mismos. Recuerden cuánto estoy expandiendo en el sentido de las filas. 2 y 2 son el mismo porte, la misma altura. Ahora quiero que el precio sea más grande que el gráfico del volumen. Simplemente aquí lo voy a expandir 3 y aquí lo voy a expandir 1. Siempre recuerden que tengo que estar dentro del rango de mi cuadrícula inicial. Aquí no puedo colocar, por ejemplo, 2. Esto me daría error porque 3 y 2 se va pasando, es 5, ya no es 4. Entonces aquí coloco 1. Y también no olviden que aquí ya cambia la localización. Inicialmente estaba empezando desde la fila 2, que es la fila 2. Pero ahora voy a empezar desde la fila 3, que es la última. Recordando estos los índices. Entonces en localización empieza desde la fila 3 y ahora voy a empezar desde la fila 3 y continúo empezando desde la columna 0. Entonces 3 y 0. Se expande ahora solo 1. Ejecutamos y vemos cómo ha cambiado. Ahora, por ejemplo, aquí yo bien podría hacer que todo esto sea este gráfico. Si bien es cierto, me sirve para establecer las coordenadas de las filas. Pero como se habrán dado cuenta, no necesito tantas columnas porque es solo al final una columna. Ahora, si mi idea desde el inicio fuera este gráfico, simplemente tengo que cambiar esto. Entonces va a ser 4 por 1, 4 filas por una columna, todo. Recuerden, este no lo cambio porque está comentado, no se está ejecutando. Entonces esto me va a dar el mismo resultado, pero para que ustedes entiendan la diferencia, aquí es solo una columna porque todo esto se está dibujando dentro de la misma columna. Si quiero dos gráficos, uno aquí y uno acá, ahí sí serían dos columnas. Entonces aquí, como ocupamos solo una, coloco uno y me va a dar exactamente el mismo resultado. Pero es mucho más claro de entender. Ahora, para que no se confundan, quitamos esto. Y así quedaría al final mi código. Otra cosa, recuerden aquí el título de cada gráfico. Aquí lo establecí en el eje Y. Por eso se ploteó aquí. En este sentido. Y el de volumen lo establecí en el eje X. Por eso se dibujó acá. Si aquí lo pongo de igual manera en el eje Y. Vemos que ahora cambia en sentido vertical.